Lustondo no, porque solo 1 o 2 días con nosotros de trabajo colectivo, pero su evolución está bien, poco más justo para estar en la convocatoria. Suru voy a ver después el último entrenamiento, porque ha hecho una semana normal con el grupo y voy a ver si es una posibilidad. Sí, lo sabemos que un derbi es un partido muy especial y que es una gran significación para la gente. Lo sabemos, tenemos muchas ganas para dar la alegría a la gente, pero podemos solo dar la alegría a la gente si conseguimos un gran partido, porque sin hacer un gran partido no podemos esperar un buen resultado. Toda la fuerza por el momento es concentrarse sobre todos los detalles de este partido. Pienso que la clasificación del Athletic no refleja su nivel. Y lo sabemos que por un derby la clasificación no es importante. Vi el partido del Athletic contra el Atlético, por ejemplo, hay una gran diferencia en la clasificación y el Athletic ganó su partido 3-0. Cada partido tiene su verdad y pienso que por este derby no hay una referencia con la clasificación. La clasificación por este partido no es importante. No, pienso que no. Como he dicho, cuando el Atlético jugó contra el Athletic, hay una gran diferencia en la clasificación. El resultado final fue en favor del Athletic. Pienso que la clasificación no habrá una influencia sobre este partido. Sobre todo un derby, para mí un derby siempre un partido especial. Sí, como cada semana tenemos la sensación que jugamos el partido lo más importante del año. Hoy, mañana más, porque es un derby, pero es verdad, si hay una consecuencia sobre la gente, los aficionados de la Real, hay una consecuencia también en la clasificación. Para nosotros y para el Athletic también, hay 3 puntos vitales para los dos equipos. Será un poco dependiente del partido, pero tenemos la ambición de jugar como de costumbre. Y después nos adaptaremos a la situación, pero tenemos la ambición de jugar como de costumbre, con el mismo estilo de juego, la misma manera. Vamos a ver la evolución del partido. Sí, hay la respuesta en la pregunta. No, pero es verdad que las victorias en Valencia, en Málaga, un buen partido en Real Madrid, dar más confianza, sobre todo durante los momentos difíciles, que sabemos que vamos a tener momentos difíciles durante este partido, pero sabemos que si tenemos momentos difíciles, tenemos la calidad, la mentalidad para volver e intentar de hacer un gran partido. Es verdad que los 3 partidos han enseñado la capacidad del equipo a tener una buena actitud y hacer un gran partido fuera de casa. Y espero que va a ayudar. Esta experiencia va a ayudar el equipo durante el próximo partido mañana. No, presión no, porque todo el mundo está muy contento de la evolución del equipo, pero es verdad que es una palabra muy importante, que es más duro de mantener una posición alta que de alcanzarlo. Vamos a ver si tenemos el nivel, la determinación, la actitud para mantener una buena dinámica, porque es lo más duro en el fútbol. Para conseguir un buen partido hay muchos parámetros, es verdad, pero no sabemos antes que es el parámetro lo más determinante, porque cada partido tiene su verdad, cada partido es diferente, pero lo sabemos que el derby es siempre un partido diferente, quizás un poco loco.
vamos a ver, pero seguro que será un partido especial para todo el mundo. Sí, para la afición y para todo el mundo de la gente, para nosotros está bien, pero como de costumbre tenemos que pensar sobre todo el partido, a concentrarse sobre el partido y no con la consecuencia del partido. Pero es verdad, lo sabemos que una victoria será un gran momento, pero antes de pensar a la victoria hay que pensar al partido porque será un partido muy duro. No podemos saber qué será el futuro después una derrota como después una victoria. Será importante para la clasificación, para la alegría para la gente, pero pienso que no podremos sacar conclusiones definitivas sobre una hipotética victoria o un hipotético buen resultado. Yo sé que es un equipo que tiene la posibilidad de tener un alto nivel. Lo sabemos que el año pasado, con casi la misma plantilla, consiguieron una final de Europa Liga, una final de Copa. Lo sabemos como un partido contra el Atlético tiene la capacidad de mantener un alto nivel técnica, de intensidad, de juego combinativo ofensivo, de solidez de defensa también. Es un equipo para mí que tiene un alto nivel. Quizás no de manera regular esta temporada, pero lo sabemos contra nosotros. Vamos a jugar contra el mejor Athletic de la temporada. Es un equipo muy peligroso, pero estamos contentos también de jugar este partido contra este rival. No, es verdad que por el momento hay un poco de diferencia entre su animación ofensiva y defensiva, pero sabemos que cada partido es diferente. Que es un equipo como contra el Atlético puede marcar 3 goles sin encarar un gol. Es más esta imagen que tengo del Atlético, que puedes tener un alto nivel en todos los comportamientos del juego. Pienso que el Atlético no tiene la costumbre de cambiar su estilo de juego contra cualquier equipo, contra Barcelona, Real Madrid, contra el Atlético de Madrid. Y pienso que el Atlético va a jugar su fútbol con su estilo, con mucha intensidad, con mucho juego colectivo. No, es por la misma idea del Atlético, porque desde el inicio juega para mí bien con su forma de jugar. No cuento sobre la debilidad hipotética del rival, mentalmente o físicamente. Prefiero contar con nuestro esfuerzo, nuestra potencial. No sé cómo está la gente del Athletic, pero me importa más la mentalidad y la actitud de mis jugadores. El problema del arbitraje es nuestro problema. Nosotros jugamos y después las decisiones del árbitro son personales del árbitro. Es normal si una persona que no vio todos nuestros partidos de preguntar un poco sobre las expulsiones, pero las personas que vieron nuestros partidos puede ver hacer un análisis quizás con más precisión. Pero para nosotros el árbitro no podemos influir, pensamos más a jugar, a preparar nuestro partido que a pensar al árbitro y al arbitraje. Buena idea de hacerlo, pero entre la idea y jugar este partido, no siempre lo siento mucho, siempre tengo la misma línea de pensar que más de pensar a las consecuencias de una hipotética victoria o de un hipotético buen resultado, hay que pensar en el partido también, sobre todo cómo hacer las cosas en el campo durante este duro partido. Después la consecuencia vamos a ver, estaremos todos con mucha ilusión si conseguimos un buen resultado.